Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos con vosotros las novedades más frescas del mundo de los famosos. Si quieres ser uno de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Estás en el lugar adecuado donde podrás acceder al instante a las últimas novedades. No olvides compartir tus comentarios con nosotros y darle a me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los comentarios. Os queremos mucho. La madre de Gökberk Demirci hace una conmovedora confesión: Özge conmovió a mi hijo. Los rumores que han circulado en redes sociales durante meses finalmente han encontrado respuesta de una fuente inesperada, la madre de Gökberk Demirci. Muchos de los curiosos temas sobre la relación entre Gökberk Demirci y Özge Yaz, quienes han conquistado el corazón de sus fans con la armonía que muestran en pantalla, han salido a la luz por primera vez con un lenguaje tan sincero y emotivo. Esta vez no fue un actor ni un representante quien habló, esta vez fue una madre quien habló. Estas fueron las palabras que surgieron del corazón de una madre que conoció a su hijo y lo observó durante años. A lo largo de los años que han transcurrido entre Gökberk Demirci y Özge Yaz, las miradas, los silencios y la fuerte química entre ellos siempre han dado que hablar. Sin embargo, la historia tras bambalinas de este fuerte vínculo siempre estuvo envuelta en un velo de secreto. Había alguien que permanecía en silencio en medio de este misterioso silencio, la madre de Gökberk. Su silencio se transformó con el tiempo en curiosidad y generó interrogantes en la mente de los fans. Hasta ahora, las primeras palabras que rompieron este silencio expresaron muchas emociones. La madre de Gökberk habló con expresiones sencillas pero profundas: mi hijo y Özge, comenzó, y una sonrisa que se extendió con el paso de los años se dibujó en su rostro. Desde el primer momento vi algo diferente en Özge. No era solo su belleza o talento. Había una luz en ella. Cuando Gökberk estaba con ella, era una persona diferente. Era más como él mismo. La madre, quien contó que los observó en silencio durante una de sus visitas al set, afirmó que podían comunicarse sin necesidad de palabras, y que su hijo se mostraba más tranquilo y auténtico con Özge. Las madres lo entendemos, dijo. Cuando una mujer toca el alma de nuestro hijo, lo sentimos, no necesita tocar su piel. Estas palabras no fueron solo una observación de madre, sino también una especie de confesión. Las emociones se intensificaron, especialmente cuando Gökberk describió cómo se retrajo tras separarse profesionalmente de Özge. Sin entrar en detalles, comentó que faltaba una parte de su hijo y que esto no se explicaba solo por la separación de sus trabajos. Queda algo sin terminar, pero quizás el tiempo recupere lo que estaba destinado a ser, dijo con esperanza. Además de la carga emocional del pasado, la madre también plantó semillas de esperanza para el futuro. Insinuó que el vínculo entre ella y Özge no estaba del todo roto, hay lazos en la vida que no se rompen. Simplemente se silencian. Pero un día este silencio podrá hablar. Durante la entrevista, el público se conmovió profundamente al compartir un recuerdo de cumpleaños en particular. La madre, quien explicó que Özge le había dado un regalo especial, dijo: fue un regalo sencillo pero significativo. Nunca he olvidado ese momento. Afirmó que gestos tan pequeños pero significativos reflejan amor verdadero. La madre, que nunca hizo declaraciones definitivas sobre el alcance de la relación entre Özge y Gökberk, sin embargo, dejó muchas cosas entre líneas. Comentó que Özge nunca se pasó de la raya, siempre se acercó a su hijo con respeto y nunca perdió la gracia ni siquiera ante las dificultades. No se puede jugar con esto, dijo. Lo vi.
Y eso me basta. Enfatizando que ella es quien mejor conoce a su hijo como madre, la mujer ofreció este emotivo discurso no solo al público, sino también como un mensaje para Gökberk y Özge. Concluyó sus palabras diciendo: quizás algún día vuelva a ver ese brillo de antaño en sus ojos. Tras estas sentidas declaraciones, los comentarios esperanzadores se sucedieron entre los fans. Para algunos estas palabras fueron un comienzo, mientras que para otros, la confirmación de un hermoso recuerdo. Pero todos compartían un sentimiento: estas palabras nacieron de la sinceridad y eran sinceras. Aunque hace tiempo que no se hacen declaraciones oficiales sobre la relación pasada de Gökberk Demirci y Özge Yaz, esta entrevista fue un testimonio emotivo por encima de todo. Abrió una ventana silenciosa a la realidad tras bambalinas. Los fans vuelven a prestar atención a los dos nombres. Quizás estas palabras hayan reabierto las páginas de un cuaderno que parecía cerrado. Quizás no fue solo una despedida, sino las primeras líneas de un nuevo comienzo. ¿Quién sabe? Quizás el destino nos dé otra oportunidad para completar lo que quedó inconcluso. Pero es un hecho: lo que una madre dice entre lágrimas no puede ser falso. Y a veces las palabras más sinceras se dicen con las frases más sencillas. Últimas palabras: si esta historia te conmovió, comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las últimas noticias sobre Gökberk y Özge. Te queremos. No olvides seguir nuestro canal para obtener la información más precisa y rápida sobre los famosos. Estimados telespectadores, permanezcan atentos para recibir las últimas noticias al instante. Cuídense, manténganse sanos, adiós.